Este es un programa realizado por una institución sin fines de lucro. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. En Gnosis TV, un encuentro para la sabiduría. Y hoy vamos a ver un tema que realmente es interesante desde el punto de vista que nos puede servir mucho para mejorar nuestra calidad de vida. Obviamente siempre teniendo en cuenta dentro del conocimiento de lo que es Gnosis como sabiduría, ¿sí? Y para eso tenemos varios invitados, es decir, una de ellas es Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, mira, les voy a explicar un poco al público de qué se trata. Nosotros vamos a hablar básicamente en el programa del día de hoy todo lo relacionado a la alimentación. Sabemos que la alimentación es básicamente un aspecto fundamental para nuestra vida, ¿no es cierto? Para vivir y también para mejorar nuestra calidad de vida. Pero desde el punto de vista gnóstico, nosotros podemos decir que la alimentación la podemos dividir específicamente en tres tipos de alimentación. O sea, mejor dicho, nosotros recibimos tres tipos de alimentos. El alimento físico, lo que comemos, lo que respiramos y lo que pensamos, o las impresiones que estamos constantemente recibiendo. Y para empezar ya un poquito más de lleno en el tema del día de hoy y lo que vamos a hablar con Ana, que es la alimentación propiamente dicha, lo que comemos específicamente, ¿no es cierto? Sí, bueno, en primer lugar, saludar al público que nos ve y avisarles que, bueno, que no soy nutricionista, simplemente uno viene a aportar aquí en este programa lo que la enseñanza gnóstica nos brinda, ¿verdad? Así que, bueno, en el día de hoy nos toca hablar de alimentos. Es como dice Horacio, hay tres tipos de alimentos, que son los alimentos sátwicos, los alimentos rayásicos y los alimentos tamásicos. Los sádwicos son aquellos alimentos que bien nosotros no estamos acostumbrados, porque es todo lo que nos brinda la naturaleza, o sea, viene a ser las verduras, viene a ser los cereales, que aún ese cereal que aún no ha sido separado de su parte solar. ¿Esto qué significa? Que es la parte que nos da vida, que nos da los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Luego se encuentran los alimentos rayásicos, que son alimentos aquellos más elaborados. Son los alimentos, por ejemplo, cocidos, los dulces, los que son salados, bueno, que ya tienen una elaboración propia que consumimos todos los días. Si bien tiene su Shakti potencial, que el Shakti potencial es la parte innata del alimento, es la esencia, es la vida que nos brinda a nosotros nuestro organismo para tener una mejor calidad de vida. Vendría a ser, perdón Ana, vendría a ser como la energía, ¿no es cierto? Exactamente, es la energía que se tiene el alimento, exactamente. Porque somos energía y tenemos que consumir alimentos para poder vivir, ¿verdad? Claro, correcto. Bueno, entonces lo que tenemos que tratar es de consumir todo lo más natural posible. El tercer aspecto de estos alimentos es el tamásico. El tamásico son estos alimentos que están son los enlatados, demasiado procesados, claro, ¿no? Por ejemplo, la carne de los embutidos, como las carnes de cerdo, los alimentos los duraznos enlatados, ananá, tomate, bueno, todos esos alimentos que nos venden en los mercados, que ya están demasiado procesados, esos alimentos realmente nosotros, para nuestro cuerpo físico, es nocivo totalmente. O sea que no tienen ese Shakti potencial en el cual vos comentabas. Exactamente, es como alimento muerto. Viene a ser, es alimento muerto, no tiene vida.
A ver si te entiendo. O sea, biológicamente nos alimenta porque nos llena. O sea, uno come de eso y obviamente, y aparte es rico. Claro, sí. Ese es el problema, es ¿no? rico, es rico pero no es saludable. Claro. No es lo mismo comer bien que alimentarnos bien, Horacio. Ajá, claro. Porque uno puede tener un plato exquisito en nuestra mesa, con muchas de varios enlatados puesto en un plato, pero sí, nos comemos bien, se ve rico, se ve muy apetecible, pero realmente eso no nos está alimentando y nosotros lo que buscamos es que alimente nuestro cuerpo físico, alimentarnos para tener una mejor calidad de vida. Correcto. Y te hago otra pregunta, Ana, porque siempre se ha hablado mucho con relación al agua. ¿Y qué papel juega el agua justamente como alimentación, no? Bueno, en realidad el agua es muy buena, realmente nosotros debemos consumir por lo menos 2 litros o 2,5 litros de agua para tener, nuestro cuerpo físico tiene un 70% de agua, ¿verdad? Claro, bueno, correcto. Entonces lo necesitamos realmente para nuestro funcionalismo de nuestros riñones, y bueno, para para elaborar mejor el alimento, pero en sí no conviene consumir agua durante las comidas, sino antes de las comidas o después. Porque realmente cuando uno consume agua con el alimento, lo que hace es ralentizar, o sea, atrasar lo que es la digestión. Entonces producen gases, dolor de estómago, dolor de cabeza, y bueno, por eso es muy buena el agua, pero fuera de las comidas. Claro, correcto. Y se me ocurre otra pregunta, porque es muy común en esta época hablar mucho de ser vegetariano, o vegetariano o alguna otra de estas técnicas que no incluyen carne. Exacto. ¿Qué me puedes decir con relación a eso? O vegano, también. Correcto. Bueno, nosotros respetamos mucho las decisiones, en realidad a lo que nosotros se nos enseña es consumir carne, porque tanto es como es adentro, es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Así como existen los 4 elementos de la naturaleza, también existen nosotros esos 4 elementos de la naturaleza, o sea, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y el fuego lo conseguimos en la carne. No hay otro alimento que tenga ese elemento fuego. Claro, sí. Y si nosotros queremos tener unas energías bien productivas, o sea, necesitamos consumir carne. No todos los días, pero por lo menos 2 veces a la semana. O sea que un porcentaje mínimo, podríamos decir. Un porcentaje mínimo de carne. De carne es importante, claro, correcto. Y siguiendo un poco así con el tema, ¿no es cierto? Porque vemos que obviamente es importante el hecho de que nos alimentemos bien, porque como decíamos al principio, dentro del conocimiento gnóstico sabemos que decir, estos 3 tipos de alimentos son específicos para tener una buena calidad de vida. O sea, una persona cuando está saludable, cuando está alegre, cuando está optimista, es porque en él se expresan unas energías que verdaderamente lo hacen sentirse así, ¿no? Y uno de los aspectos es la alimentación. Y lo que estamos hablando con Ana es justamente lo que estamos diciendo dentro de 3 tipos de alimentos, la parte de lo que comemos, ¿no? Y siguiendo con las preguntas, es decir, ¿qué pasa a veces cuando uno no hace buenas combinaciones de alimentos? Porque nosotros sabemos que existen distintos tipos de alimentos, pero a veces hacemos malas combinaciones entre un alimento y otro, ¿no? Exacto, sí, Horacio. Realmente, comemos muy mal. Comemos muy mal porque, nosotros tendemos a mezclar los alimentos, por ejemplo, hidratos de carbono con proteínas, y o frutas ácidas con frutas dulces, y eso realmente intoxica nuestro organismo. La mayoría de nuestras enfermedades es porque nosotros tenemos fiebre interna. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a medida que vamos comiendo mal, en la forma en que mezclamos tantos alimentos, es como que nuestro intestino, nuestro estómago, tardan en elaborar. Si elaboran, por ejemplo, los hidratos de carbono, dejan para elaborar más tarde las proteínas, ¿verdad? Claro. Bueno, eso que se pudre adentro nuestro, eso que forma fiebre interna. La fiebre interna se la lleva a la sangre y eso es lo que produce muchas veces nuestras enfermedades. Está bueno, o sea, sería interesante, y creo que por ahí tenemos un cuadrito, ¿no?, con relación a la buena combinación de alimentos, que si podemos los vamos a ir pasando también junto con esta entrevista para que los televidentes puedan ir viendo. También queremos comentarle a los distintos televidentes que si cualquier consulta que tengan o que quieran hacer con relación al conocimiento gnóstico, la sabiduría y estos temas que estamos tratando,
pueden dirigirse a nuestra sede que está en la Ascuénaga 158 o algunos de los teléfonos que también estamos pasando al pie de este programa. Siguiendo con los temas, Ana, ¿qué pasa cuando uno come sin hambre o apurado o viendo televisión? Como a veces sucede que, más con las noticias que estamos viendo últimamente, ¿no? Realmente es muy dañino para nuestro organismo, sí. Bueno, comer sin hambre, no deberíamos comer. Comúnmente a veces uno come sin hambre, pero come por ansiedad. Uh-huh. Bueno, tenemos que buscar las causas de cuáles son esas ansiedades, por qué nos produce esa ansiedad para ir a comer cuando no tenemos apetito. Uh-huh. No es bueno. Cuando uno tiene apetito, nuestro estómago digiere mejor esos alimentos. Y cuando, por ejemplo, comemos apurado lo mismo, nosotros debemos comer tranquilos, saborear la comida, ensalivarla, masticar 30 veces por lo menos. Eso cada vez que nosotros nos metemos el bocado en la boca, para poder capturar ese alimento, esa energía que tiene ese alimento para nosotros mismos, ¿no? Para nuestro cuerpo físico. Y viendo televisión, bueno, las emociones negativas es terrible, uno tiene que comprobarla, no si es científica. Cuando uno realmente comprueba o se da cuenta, se autoobserva, se da cuenta que cuando uno está mirando una noticia y está comiendo, el daño que nos produce en el plexo solar donde recibimos todas las emociones. Sí, cierto, sí. Entonces, bueno, nosotros debemos tener, por ejemplo, para una buena alimentación, sentarnos cómodamente en nuestra casa, una buena música, no tener discusiones, no haber problemas. Entonces eso favorece que esa energía, ese yáctico potencial penetre en nuestro organismo para nosotros tener una mejor calidad de vida. Claro, qué interesante, qué importante, porque en realidad el momento de la alimentación, de nosotros sentarnos a comer, debería ser un ritual. Exactamente. Un ritual en el cual nosotros estemos lo mejor preparados para recibir algo que va a ser vida. ¿No? Porque eso es lo que nos va a producir nosotros el hecho de estar sanos, de estar, como decíamos al principio, alegres, optimistas, con ganas de vivir, ¿cierto? Eso que comemos debe ser lo que verdaderamente nos nutra con todo su yáctico potencial. Exacto. Como decimos, ¿no? Exacto. Bueno, Ana, es decir, hay muchísimo para hablar de alimentación y de lo que comemos. Pero vamos a dejar aquí por un espacio publicitario y después vamos a seguir vamos a continuar hablando con relación a los otros tipos de alimentos que son lo que respiramos y lo que pensamos o las impresiones que estamos recibiendo. Y en otro momento vamos a continuar hablando con relación a la alimentación más profundamente. Gracias, Ana. Bueno, gracias a vos, Horacio, por invitarme. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. Renovar. Pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles, trabajos de altura, colocación de Durlock, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. Imprenta Eureka. Todo lo que usted necesita de una imprenta, talonario, folletería, tarjetas y mucho más. Avenida Rivadavia 344. Teléfonos 427-672. Celular 1541-2987. Imprentas Eureka. Tres Arroyos. Florería La Japonesita. Flores naturales, artificiales, ramos para novias, cruces. Avenida Güemes 2200. Teléfono 428-689. Tres Arroyos. Cien Ingeniería. Calefacción, refrigeración, repuestos y herramientas, todo para el técnico instalador. Venta de calderas Inmergas, piso radiante. Lucio B. López 1277. Teléfonos 15 52 23 63, 15 34 17 42. Mail administración@cieningeniería.com.ar. Tres Arroyos. Fin. Espacio de publicidad. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Plegaria de la Libertad. Querido amigo, ¿le gustaría ser libre? Láncese a luchar contra usted mismo.
Deje que cada quien viva la vida como quiera. Aprenda la filosofía auténtica y pura de Dios. Ría cuando otros lloran. Tenga paz en su corazón cuando todo lo que lo rodea son guerras. Ande despierto cuando sus amigos duermen. Trate de elevarse hacia las nubes cuando las masas se revuelvan en el lodo de la perversidad. Aprenda a amar a quien le odia. Sirva con lo que tiene, no con lo que le sobra. Diga la verdad, aunque le den cicuta. Ame la libertad, aunque todo el mundo viva en la esclavitud de la ignorancia. Cántele glorias a Dios, aunque las masas canten alabanzas al demonio. Ame la vida en todas sus expresiones, aunque otros la maten. Trate de alumbrar el camino a otros, aunque por lo pronto el suyo esté a obscuras. Nunca diga, no puedo sin haberlo intentado. No le tema a Dios, porque Él le ama y no es su verdugo. Respételo, cúmplale sus leyes. No se entregue a nadie incondicionalmente. Comprenda que la religión más elevada es el amor. Ande su camino, ándelo libre, que no está solo. Húyale al delito, piense ser útil a la vida y a alguien. Eleve su pensamiento al altruismo, al éxito y a la alegría. Hágalo de la fuente cristalina. Deje que de ella beba todo el que tenga sed. Trate de pasar inadvertido entre las muchedumbres. Aprenda a dar respuestas justas. No viva para ser servido, viva para servir. Trate de amar el sol por la luz y el calor. Ame la luna por las noches estrelladas. Dele la razón al que la pida. Cédale el paso al que va más de afán, no de pasos en falso. No diga yo sé lo que no ha comprendido. Deje que todo el mundo diga lo que sabe. Hable solo para enseñar lo que conoce. Nunca diga yo sé tal cosa si es buena enseñanza a otros. Aprenda a mirar donde va a pisar. Levante la cara para adorar a Dios. Baje los ojos para ver el peligro. Antes de decir esto es así, compréndalo con su conciencia. No censure lo que no sabe. No dé crédito a lo que desconoce. Al despertar, mire lo que fue su sueño. Al dormirse, mire lo que fue su vigilia. Cuando ande con un necio, cállese. Cuando ande con un sabio, escúchele. Cuando ande con un ignorante, enséñele. Cuando alguien cometa un error delante de usted, observe sus errores. Cuando se bañe, hágalo para limpiar su cuerpo. Cuando camine, hágalo para expresar su vida. Cuando hable, no olvide sus palabras, porque le seguirán por toda la vida. Cuando esté en silencio, oiga su lenguaje interno. Cuando esté hablando, observe su silencio interno. Trate de ver cómo la luz no deja sombras a su alrededor en la noche, para que no le sigan los que aman la oscuridad. Que la luz sea con ustedes, que la paz más profunda reine en vuestros corazones. Bueno, nuevamente aquí con ustedes, después del espacio publicitario y bueno, las tandas que normalmente sí son necesarias. Y ahora estamos con Virginia. ¿Cómo te va, Virginia? Muy bien. Bueno, Virginia también, parte de la institución y como habíamos visto en la primera parte, habíamos hablado de la alimentación, lo que comemos básicamente. Y decíamos, vuelvo a repetir un poquito del tema que estamos tratando en el día de hoy. Estamos tratando el tema de la alimentación. La alimentación que nosotros dentro del conocimiento gnóstico decimos que la dividimos en tres partes. Lo que comemos,
lo que respiramos y lo que pensamos, o las impresiones que recibimos constantemente. Que obviamente todo eso redunda en una energía, en una fuerza que nos puede ayudar a nosotros a tener justamente esa mejor calidad de vida, que es lo que buscamos a través de la sabiduría. Y con Virginia vamos a hablar ahora de la respiración, ¿sí? Entonces, Virginia, te pregunto, ¿por qué la respiración es un alimento? ¿O por qué el aire es un elemento necesario como alimento para nosotros? Es indispensable porque no viviríamos sin respirar. Podemos decir que una persona puede estar sin comer hasta un mes, pero sin respirar unos minutos. Es cierto, claro, lógico, sí. Una persona normal, por ejemplo, sin entrenamiento, puede estar 4 minutos sin respirar, hasta que su cerebro empieza a fallar por falta de oxígeno. Claro. Bueno, hay gente que tiene técnicas especiales que pueden estirar un poco más este tiempo. Claro, los que practican buceo, Claro, ese tipo de cosas. Sí. Tienen otro control. Ajá. ¿Por qué, es decir, hoy en día podemos ver que la gente no sabe respirar o que se respira mal? ¿Por qué? Y la mayoría de las personas respiramos mal, es un hecho. Usamos un 30% más o menos de la capacidad respiratoria. En vez de llenar nuestros pulmones por completo, respiramos de una forma muy superficial, muy poco profunda. Entonces, bueno, más que nada esto sucede por el ritmo de vida que llevamos, por el estrés, por la ansiedad, ¿sí? Usamos la respiración, digamos, corta, nos hiperventilamos. Claro, o sea que el tema es que nadie nos ha enseñado, en verdad, ¿no? Porque uno nace, es decir, y obviamente como es parte de la alimentación uno respira, pero y uno por ahí si se pone a ver, fíjate los chicos, los nenes, es decir, cómo ellos naturalmente respiran completos. ¿Viste? O sea que uno lo ve en los chiquitos. O sea, usan mucho la parte abdominal que nosotros no. Claro. Sí, respiran mucho mejor. Y bueno, yendo más a la parte ya específica, porque uno sabemos verdaderamente que no respiramos bien y que entonces, pero ¿cómo podemos empezar a tener una mejor forma de respirar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, empezar a reeducarnos. Ajá. Nosotros tenemos la respiración como algo automático que hace nuestro cuerpo, ¿sí? Y no le prestamos atención, no lo hacemos consciente. Entonces es hora de empezar a hacerlo consciente, la respiración, ¿sí? O sea, tomar una especie como que empezar a darme cuenta de cómo estoy respirando. Exactamente, sí. Y una forma es empezar a practicar esa respiración completa que decíamos, ¿sí? Ajá, ¿cómo sería? Que sería en 3 partes. La respiración clavicular, la parte alta, la respiración torácica y la respiración abdominal, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una práctica acá, a ver si se ve. Dale, sí, hacemos por lo menos. Sí. Claro, para que vea la gente. Ponemos una mano en el vientre y la otra en el pecho. Ajá, ¿sí? Y primero sacamos todo el aire que tenemos dentro. Sí. Y hacemos una inspiración profunda. Sí. Empezando por la parte baja de los pulmones, o sea, por el abdomen. Como inflando la panza. Claro, inflando la panza. Seguimos inspirando y empezamos a sentir cómo se dilatan las costillas y levantamos las clavículas. Ajá. Ahí ya tenemos una inspiración completa. Y el proceso ahora de exhalación es inverso, ¿sí? Es sacando el aire de las clavículas, luego del tórax y por último del abdomen. ¿Puedo hacer una especie de opresión cuando estoy sacando el aire para darme cuenta? Sí, para darte cuenta con la mano cómo se va dando el aire, el paso del aire. Y sería interesante eso hacerlo, es decir, cuando nos acordemos, digo, caramba, el aire es algo tan importante para mi vida, porque como decíamos al principio, uno puede vivir sin aire pocos minutos. Entonces es conveniente que nosotros empecemos a tomar conciencia de la necesidad de respirar mejor. Entonces, está buenísimo, porque eso nos lleva a que uno empiece a tener hábitos de vida distintos, ¿no es cierto? Sí, mejora mucho todos los aspectos. Claro, lógico, eso es fundamental. Virginia, yo tenía algunas preguntitas anotadas acá, y dentro de esas preguntas, es decir, había anotado, es decir, ¿qué beneficios verdaderamente nos produce? Es decir, desde lo que vos sabés o lo que hemos estudiado con relación a la gnosis, el respirar bien. Bueno, los beneficios, hablamos de que el cerebro necesita mucho oxígeno, ¿sí?
Entonces, lo primero que se beneficia son las actividades cerebrales, la concentración, fundamental. También el sistema nervioso, se relajan los músculos, el corazón empieza a trabajar menos forzado porque se reducen los niveles de ansiedad. El sistema digestivo también mejora, los riñones empiezan a eliminar más toxinas, la piel mejora también. O sea, es todo una mejora un total conjunto total del que organismo, claro. hacia esa oxigenación. Ajá. Sí. Te hago otra pregunta. ¿Qué relación tiene el aire y la mente? Porque vemos que a veces, es decir, creo que, nuestro organismo todo tiene una relación directa, ¿no es cierto? Los distintos funcionalismos de nuestro organismo físico y también energéticamente hablando. Pero, ¿qué hay entre el aire y la mente? Bueno, la tradición budista tibetana decía que la mente monta el caballo de los vientos, se lo relacionaba con el aire. Los hinduistas lo relacionan con el prana. El prana es la energía vital. Y esta tradición hindú dice que este prana se consigue a través del control de la respiración, a través de las prácticas de la respiración. Se consigue de una forma más eficaz, ¿sí? Claro, prana. Que serían, por ejemplo, los famosos pranayamas. Los pranayamas, exactamente, sí. Pues dentro del conocimiento gnóstico hemos visto que una de las prácticas importantes justamente para técnicas de respiración, incluso para controlar estados emocionales, y eso es el famoso pranayama. Exactamente. ¿Y vos me lo podés explicar? Sí. Dale. Es una práctica, como dijimos, para la energía vital, para conseguir esa energía vital. Primero tenemos que explicar que tenemos dos canales energéticos por donde circula la energía, que se llama Ida y Pingala. Ajá. ¿Sí? ¿Qué canales en qué sentido? Es decir, no son, para que los televidentes nos vayan entendiendo. Sí, no es que es algo físico. No son energéticos, semietéricos. Correcto, ¿sí? Energéticos. Que están a ambos lados de la columna vertebral. ¿Sí? Por estos canales circula la energía. Ida es el canal izquierdo y Pingala es el derecho. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, voy a seguirlo explicando, pero después a los televidentes les vamos a poner las imágenes para que lo puedan ver, ¿sí? Dale, bárbaro. Bueno, entonces dijimos, Ida es el izquierdo, Pingala el derecho. Ida está conectado con la fosa nasal derecha y Pingala con la fosa nasal izquierda, ¿sí? Vamos a hacer entonces la práctica. Esta práctica se hace generalmente de rodillas, mirando hacia el oriente. Ajá. Pero hoy lo vamos a hacer en una posición cómoda, sentados porque no podemos ponernos de rodillas acá en el estudio. Ahora, en otro momento lo vamos a hacer, porque vamos a hacer prácticas, es decir, vamos a estar no sentados sino parados y en nuestras posiciones. Está bien. Sí. Bueno, entonces mantenemos la espalda lo más recta posible y tapamos la fosa nasal derecha. Sí. ¿Sí? Inspiramos profundamente con la izquierda. Imaginamos cómo la energía sube por Pingala, por ese canal derecho. Retenemos el aire tapando la otra fosa nasal y exhalamos por la derecha, imaginando que esa energía se deposita en nuestro corazón. ¿Sí? Seguimos tapando la fosa nasal izquierda con el índice, ahora inspiramos por la derecha. ¿Sí? Imaginando que la energía sube por Ida, ¿no? Por el canal izquierdo. Retenemos y exhalamos por la izquierda, imaginando que esa energía se deposita en nuestro corazón. ¿Sí? Eso es un pranayama completo. Se puede repetir todas las veces que sea necesario. Está bueno. Y yo les recomiendo a los televidentes, como les decía hace un ratito, esta es una práctica que no solamente es buena para la respiración, sino cuando uno tiene esos estados de cansado, desarmonía, desequilibrios emocionales, claro. A veces en su propio trabajo, en el lugar que se encuentre, no va a llamar la atención por el hecho de que se ponga simplemente a inspirar y eso, porque bueno, claro, es decir, a veces dice, este está loco, ¿no? Pero no es no es una posición incómoda, ¿no es cierto? Entonces lo podemos hacer y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿eh? Yo les puedo asegurar que sí. Sí, como dijimos, el aire tenía que ver con los estados mentales. Claro. Una práctica sencilla que uno puede hacer en su casa y también para verificar esto de que el aire tiene relación con la mente, es cuando uno está pensando mucho, que tiene, digamos, la cabeza con muchos pensamientos, muy abrumada, uno debería en esos momentos inspirar profundamente y retener lo más que podamos. Y observarnos. Y nos vamos a dar cuenta que en el momento que retenemos el aire, que no respiramos, la mente no puede pensar, se para el flujo de pensamientos.
Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el aire influye, ¿no? En la actividad mental. Mira qué bueno eso, porque eso también es importante, porque uno de los problemas graves que tenemos, el ser humano, como decíamos, es la mente. Pero la mente cuando estás desbocada, Claro. ¿sí? Cuando está, es decir, vieron que un pensamiento lleva a otro pensamiento y ese pensamiento lleva a otro pensamiento y así nos perdemos, ¿no? Y desvirtuamos verdaderamente, es decir, el objetivo por el cual estamos haciendo algo en algún determinado momento, ¿no? Nos dispersamos normalmente, como se dice. Y este tema del pensamiento y la mente y las impresiones es uno de esos alimentos que después en la última parte de este programa lo vamos a tratar, ¿sí? Así que... Mira, hay tanto, de lo mismo que cuando hablábamos con la alimentación, es decir, tenemos muchísimo para hablar con relación a la respiración. Así, haciendo alguna conclusión, podríamos decir, con relación a la respiración, ¿qué podemos decir? Bueno, que tenemos que ponernos el objetivo de empezar a respirar mejor, de una forma completa, como dijimos, la parte clavicular, la torácica y la abdominal. Que respirando de esa forma uno no solo se beneficia físicamente, sino que también, como decías vos, empieza a generar otros estados internos, ¿sí? Porque nuestros pensamientos, nuestras emociones, son, constituyen nuestro mundo interior. Claro. Y si bien no son cosas tangibles, no son cosas que podemos tocar, para nosotros son reales como esta mesa, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, respirar como la alimentación y después vamos a ver las impresiones, generan, estados internos más equilibrados y más armoniosos. Virginia, te hago una preguntita más porque se me estaba ocurriendo ahora. Obviamente vivimos en una sociedad bastante convulsionada y bastante complicada. Por ahí acá, es decir, en el lugar donde estamos, en Tres Arroyos, una zona más de campo, ¿no es cierto?, más de aire puro. Pero sucede en las grandes ciudades, es decir, del tema de la contaminación ambiental. Sí. Y eso influye, ¿cierto? Eso influye, sí. No es la calidad de aire que deberíamos respirar. ¿Y qué puede hacer? Porque obviamente hay personas que viven en esos lugares que son terribles en cuanto a la contaminación. ¿Qué les aconsejaría a esas personas como actividad o qué hacer para poder por lo menos tener esa posibilidad de mejorar en cuanto al tema de la respiración? Y si uno vive en una ciudad grande, como decías vos, lo mejor es tratar de, aunque sea una vez a la semana, retirarse en un lugar natural. Ajá. A la playa, ahora que viene los días lindos, claro. La época, al campo. Sí, lugares donde uno puede estar en contacto con la naturaleza, que ahí el aire es mucho mejor. ¿Sí? Claro. Sí, Es decir, como cuando uno tiene una computadora y tiene que resetearla porque está llena de un montón de virus y cosas así. Sí, así tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Tendríamos que resetearnos, irnos a la naturaleza, a tener más contacto con la naturaleza. Eso está muy bueno. Bueno, Virginia, la verdad que es un tema muy interesante y da como para poder explayarse mucho y sobre todo hacer muchas prácticas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en otro momento lo vamos a hacer más práctico, para que la gente pueda ver incluso algún otro tipo de prácticas que tengan que ver con no solamente la parte del aire, la respiración, sino también con la parte física y energética, ¿no? Bueno, bárbaro. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Me parece muy bien. Bueno, Virginia, gracias. Y vamos a seguir, ¿no es cierto?, la otra parte de este programa, la última parte del programa, hablando del tema de los pensamientos y las impresiones. Hasta ahora hemos hablado con Ana y con Virginia de esos dos alimentos que son lo que comemos y lo que respiramos. ¿Y saben qué? Miren, hay un detalle que después lo vamos a ver en la última parte de este programa, pero fíjense, de estos tres tipos de alimentos de que estamos hablando, lo que comemos, lo que respiramos y lo que pensamos o las impresiones que recibimos, los primeros dos, lo que hemos hablado hasta ahora, lo que comemos físicamente y lo que respiramos, de alguna manera en nuestro organismo físico existe un aparato que las digiere ese alimento. El aparato digestivo digiere lo que comemos y a veces le ponemos cualquier verdura sería lo ideal, cualquier verdura hablando de las cosas bastante malas para alimentarnos y sin embargo la digestión la hace, el hígado sufre, pero bueno, al final saca y rescata un poco de energía para darnos vida.
Y lo que respiramos, como decíamos con Virginia, también en esos lugares que a veces la ciudad tiene toda esa contaminación, nuestro aparato respiratorio se encarga de tomar el oxígeno necesario para llevarlo a nuestra sangre y dar esa energía que necesitamos. Pero el problema, y después lo vamos a ver en el próximo espacio, es que no tenemos un aparato que digiera lo que pensamos y las impresiones. Así que los esperamos en el próximo parte de este programa para seguir viendo en todo lo que tiene que ver con Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. La mejor inversión. Venta de lotes a Altos de Cabaña. Avenida Ponce del 700 al 850. Todo en cuotas. Agua corriente, red eléctrica, escrituración, forestación, alumbrado y cloacas. 2983 64 23 65. Pizzería La Estrada. Un lugar de encuentro. Venga a disfrutar las mejores pizzas y empanadas de Tres Arroyos. Colón 501. Haga su pedido al 427-117. Pizzería La Estrada. Estudie Gnosis, ciencia, arte, filosofía y religión. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de Dios. Fin. Espacio de publicidad. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Instantes de reflexión y meditación. Bueno, y acá estamos nuevamente con ustedes, ahora en este tercer espacio del programa de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Para aquellos televidentes que nos empiezan a ver en este momento en el programa, hemos estado analizando dentro o de acuerdo al conocimiento gnóstico un aspecto relacionado a las energías y básicamente, es decir, viendo que nosotros recibimos 3 tipos de alimentos que decíamos en los otros espacios anteriores, que es lo que comemos, lo que respiramos, y como tercer alimento son las impresiones o los que pensamos. Y entonces para analizar este tercer alimento está con nosotros acá Gastón. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Qué tal, Arce? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a ir viendo, porque decíamos en el espacio anterior, no sé si te acordás, que nosotros teníamos un aparato que digería lo que comemos. Claro. También decíamos que teníamos un aparato respiratorio que de alguna manera rescataba el oxígeno que necesitaba nuestro organismo para alimentar o para darle la energía
al cuerpo físico, pero no teníamos un aparato que digiriera las impresiones. Y yo te pregunto, Gastón, ¿qué son las impresiones? Las impresiones podríamos decir que son esos estímulos que recibimos a través de nuestros sentidos y que ingresan a nuestro organismo, ¿no? Normalmente a la mente. Uh-huh. Y bueno, los sentidos los conocemos todos, están el tacto, el gusto. O sea que a través de nuestros sentidos ingresa, es decir, todo eso a nuestra mente. Claro. Y ahí es donde se desarrolla o se procesa de alguna manera todo eso que decíamos también en algún momento, o no me acuerdo si en alguna otra parte del programa, pero las impresiones son, una persona puede estar sin comer durante, pongámosle, varios días. Claro. Sin respirar puede estar minutos, ¿sí? Pero sin recibir impresiones no hay opción, porque constantemente estamos recibiendo impresiones. O sea, una persona que no recibe impresiones es una persona que verdaderamente está muerta, ¿no es cierto? O sea, una persona que murió no recibe impresiones. Claro. O sea que mientras estemos vivos estamos recibiendo impresiones. Y eso es como va impactando. Y te pregunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las impresiones? Es decir, bueno, nosotros lo que debemos hacer con las impresiones es transformarlas, aquellas impresiones que son negativas, ¿no es cierto? Podemos elegir, algunas las podemos elegir y otras no. ¿Cómo sería eso? Bueno, primero demos ejemplo de cómo llegan las impresiones a través de nuestros sentidos. Dale. Con la vista siempre estamos todo el tiempo recibiendo imágenes a través de la vista. Sí. Y si nosotros estamos todo el tiempo mirando imágenes de violencia, generaríamos ciertos estados, ciertos desequilibrios emocionales. Entonces, Gastón, ¿cómo se generan las impresiones? Las impresiones se generan a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, a través de la vista podemos recibir imágenes todo el tiempo y las imágenes de violencia generan ciertos estados en nosotros. A través del oído, ¿quién no se sintió alguna vez afectado por una sirena de una alarma, de un vehículo, de una casa? Claro. Y qué distinto es una impresión del sonido de una música armonizante, a través del tacto, ¿no? Que es eso que recibimos a través de la piel. Un ejemplo claro es el invierno, el verano, cómo nos sentimos nosotros, con mucha ropa en verano, con poca ropa en invierno. Sí. Bueno, el gusto. ¿Quién no ha sentido una sensación agradable en una comida que para uno a su paladar es rica, o una cucharada de sal que nos genera también en nuestras sensaciones, ¿no? Claro. O sea que, claro, evidentemente decir, y es muy sutil el tema de las impresiones, ¿no? Es decir, que ingresan por nuestros sentidos y sutil en el sentido de que muchas cositas nosotros al final, vos me nombrabas un montón de situaciones que son normales, pero que por ahí no hemos tomado conciencia de que eso es así. Claro, porque como vos decís, no tenemos un aparato para digerirlas. Claro, exactamente. O sea que la impresión llega y nosotros no tenemos... O sea, actuamos mecánicamente en la vida. Eso nos da un poco más a definir lo que por ahí siempre hablamos dentro del conocimiento gnóstico, de que somos una pequeña máquina, ¿no? Claro. Sí. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué hay que hacer con las impresiones que no podemos, o sea, uno puede seleccionar las impresiones, como vos decís, ¿no es cierto? O sea, uno tiene, bueno, si uno sabe que es una persona muy propensa a tener un estado de ira, o sea, una persona muy iracunda, sabe que todas las impresiones que tienen que ver con violencias van a producir un efecto en uno que va a estar más propenso a ser iracundo o violento, ¿no? Entonces uno, si quiere realmente no seguir teniendo ese tipo de forma de actuar, es decir, tiene que tratar de evitar ese tipo de impresiones, ¿no es cierto? Claro. Aunque es lo que más le gusta, seguramente, porque esa persona que es violenta, es decir, lo que le agrada es estar en esas... Claro. Por eso es muy difícil poder seleccionar ese tipo de impresiones, pero ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y aquellas que las podemos seleccionar, como por ejemplo, como decís vos, aquel fumador que sabe que le hace mal fumar, primero principal debe generar
no recorrer y transitar lugares donde haya mucho humo de cigarrillo. O sea, uno puede seleccionar qué impresiones debe recibir, pero hay algunas que no las puede seleccionar. ¿Y qué hacer con esas impresiones que no se pueden seleccionar? Y esas debemos transformarlas. Ajá. Y a ver, por ejemplo, ¿cómo sería una transformación de esa impresión? O sea, ¿cómo tendríamos que actuar? Bueno, podemos dar un ejemplo sencillo en el cual supongamos que estamos haciendo una tarea que a nosotros nos gusta mucho. Uh-huh. Viene alguien y nos critica y nos saca de ese estado de tranquilidad, de paz en la que estábamos haciendo esa tarea. Sí. Uno se olvida de su situación, se olvida de qué estaba haciendo, de quién es y se desequilibra. Si uno antepone una conciencia ante la crítica, se ubica en el lugar en donde estaba y no hace caso a la crítica, estaría transformando esa impresión en algo positivo. Claro, ese sería el mecanismo entonces, es decir, tratar de transformar la impresión en base a una ubicación, como vos decías, anteponer la conciencia, ¿no es cierto? Anteponer un estado de equilibrio, de armonía. Claro. Más o menos como nos decían nuestras, o ese dicho que dice, antes de actuar, ante una situación X, como vos decís, viene alguien y nos dice algo que no nos gusta. Contar hasta 10. Contar hasta 10, ¿no? Claro. Es decir, sería eso. La vieja forma, o sea, lo que uno conoce, eso sería más o menos, es decir, ubicarse en ese lugar de tal manera de no actuar impulsivamente. Claro. ¿Sí? Es decir, esa sería una forma de transformar una impresión. Esa sería Claro, es así, sí, pero no siempre tenemos esa posibilidad. No siempre. Como decías vos, que somos a veces una máquina, reaccionamos mecánicamente ante una situación que para nosotros es desagradable. ¿Y por qué reaccionamos mecánicamente? ¿Qué se mueve? ¿Qué mecanismos hacen que no podamos tomar conciencia de cómo reaccionamos, cómo pensamos? Hay eso, ¿no es cierto?, dentro nuestro que... Claro, nosotros decimos en la gnosis que tenemos una mala secretaria que recibe las impresiones y que nosotros le llamamos agregados psicológicos. Ajá. O yoes, que son esos defectos, malas costumbres, bajas pasiones, las religiones los llaman pecados. Son todas esas cosas que nos hacen reaccionar cuando una impresión desagradable llega a nosotros. Y claro, eso es así, es difícil de controlar, pero es importante tenerlo en cuenta, como vos bien decís, esos agregados psicológicos, esos yoes o esos pecados, como vos bien decís, llaman las distintas religiones, son los que nos hacen actuar en esa forma mecánica, a veces impulsiva, a veces sin darnos cuenta que actuamos así, porque después que actuamos en una forma incorrecta o somos capaces de herir a una persona y después nos arrepentimos. Claro. Es decir, porque eso somos manejados verdaderamente por esas cosas, ¿no? Sí. Es decir, entonces estamos viendo aquí un poco para entender el aspecto de ese tercer alimento que son las impresiones, los pensamientos, todo lo que ingresa por nuestra mente, que lamentablemente no podemos digerir, no podemos, como decíamos, lo que comemos podemos ponerle a nuestro organismo, es decir, comida chatarra, como se dice normalmente, pero la digiere y produce algo, pero las impresiones lo que producen son efectos negativos en nosotros, claro, que nos dañan, incluso nos ocasionan todas las dificultades y los problemas que tenemos en la vida, que son esos agregados psicológicos, esa mala secretaria, como decís vos, ¿no es cierto?, que recibe una impresión, no sabe qué hacer con ella, la ubica en un lugar equivocado y produce el daño que produce en el ser humano, es decir, y la situación en la cual nos encontramos como humanidad, ¿no es cierto?, actuando incorrectamente en muchas ocasiones de la vida. Entonces, sería bueno sería bueno que expliquemos un poquito a los televidentes qué es lo que deberíamos hacer para crear un aparato que digiera las impresiones. Sabemos que las impresiones ingresan, como vos bien dijiste, y las tenemos que transformar. Claro. Si son negativas, las tenemos que transformar, porque sería la forma de digerirlas. Pero ¿cómo las digerimos? Claro, lo que nos propone la gnosis es generar un estado nosotros para que cuando llegue una impresión desagradable la podamos transformar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero para ello hay que trabajar para generar ese estado.
La Gnosis nos propone una práctica que se llama la clave de sol, que llevándola a cabo con el correr del tiempo genera en nosotros ese estado. La clave de sol es una clave que, como lo dicen las siglas, significa sujeto, objeto y lugar, y hace que nosotros nos demos cuenta del momento presente, que nos ubiquemos en el momento presente. Vamos a dar un ejemplo de cómo ubicarnos en ese lugar. Cuando decíamos que estamos haciendo una actividad que nos gusta y viene alguien y nos critica, si nos identificamos con esa crítica, perdemos ese recuerdo de sí. Nos olvidamos de que estábamos haciendo esa actividad, nos olvidamos de esa individualidad que teníamos, de esa libertad, y somos presos, como decíamos, de ese agregado psicológico que nos hace reaccionar impulsivamente y nos genera un estado de irritabilidad, una emoción negativa, enojo, ira o lo que sea. Si uno se pregunta en ese momento, cuando recibe esa emoción, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Cuenta esos 10 segundos. Es como que se ubica. Se ubica en ese lugar y genera que la emoción se transforme, esa impresión se transforme en algo positivo, porque uno se da cuenta de lo que está llegando a la psiquis de uno y lo puede transformar sin identificarse, ¿no es cierto? Exactamente, esa sería la forma de uno poder digerir esa impresión que quizás es negativa en una instancia, porque obviamente va a impactar directamente sobre un aspecto negativo nuestro, pero le pusimos, como vos bien dijiste al principio, un escudo de nuestra conciencia actuando allí, para que no llegue de tal manera a impactar en nuestra psiquis y podemos actuar negativamente, ¿no? Produciendo un daño en nuestra forma de actuar, o de pensar, o de sentir. ¿Sí? Bueno, Gastón, realmente obviamente hay mucho para hablar, porque tendríamos que profundizar y analizar mucho en nuestros, dentro de lo que en la gnosis llamamos la psicología gnóstica, que es el conocimiento de uno mismo. Porque uno habla muy a la ligera de esto, de transformar una impresión, y a veces no nos conocemos verdaderamente, porque ese es otro aspecto, ¿no? Ese es otro aspecto, sí. Es decir, el empezar a observarnos más, empezar a tener más conciencia de que no somos peladitos como somos nosotros, nada más porque nos miramos en el espejo somos peladitos, sino que hay un trasfondo detrás de la psiquis. Exacto. Gastón, vamos a seguir hablando en otro momento, es decir, y sobre todo me interesa mucho el aspecto de psicología para que lo podamos profundizar. Así que, bueno, por ahora te damos las gracias y nos estamos viendo en cualquier otro momento, amigos televidentes, hasta un próximo programa de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. Pintura de obras Gastón Pafundi. Teléfono 1564 8859. Enduidos, satinados, hidrolavados, aplicación de revestimiento plásticos. Todo lo que usted necesita para su hogar, su comercio, su industria. Florería La Japonesita. 100 Ingeniería. Teléfonos 15 52 23 63, 15 34 17 42. Renovar. Pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles, trabajos de altura, colocación de Durlock, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. Imprenta Eureka. Todo lo que usted necesita de una imprenta, talonario, folletería, tarjetas y mucho más. Avenida Rivadavia 344. La mejor inversión. Venta de lotes a Altos de Cabaña. Avenida Ponce del 700 al 850. Estudie Gnosis, ciencia, arte, filosofía y religión. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de Dios. Fin. Espacio de publicidad. Gnosis TV. Un encuentro con la sabiduría. Instantes de reflexión y meditación.
esforzar.